Bueno, en esta charla magistral sobre 25 años de estabilidad monetaria, tenemos el agrado de tener un panel de lujo. En particular tenemos dos ponentes muy oportunos para el tema, Renzo Rossini y Adrián Armas, quienes son dos profesionales de altísimo nivel y quienes han conformado el equipo técnico detrás de las decisiones de política monetaria que inicialmente permitieron alcanzar la estabilidad monetaria y posteriormente mantenerla y defenderla. Renzo Rossini es máster en Economía del London School of Economics y bachiller de Economía de la Universidad del Pacífico y actualmente se desempeña como el gerente general del Banco Central de Reserva. Además es profesor de la Universidad del Pacífico del curso de Política Económica. Muchas gracias por estar aquí, nos honran realmente con su presencia y bueno, comenzamos la sesión con una ronda de aplausos para los panelistas. Bien, muchas gracias por esta invitación. La presentación que voy a hacer es básicamente tratar de resumir lecciones de política monetaria y lecciones de política económica en general de estos últimos 25 años. ¿Por qué 25 años? Porque el 8 de agosto de 1990 se inicia un programa para tratar de terminar la hiperinflación que había en el Perú. Desde ahí he tratado de presentar 5 hitos de la política monetaria. Una, justamente el inicio del fin de la hiperinflación. Paso un aspecto ya estrictamente financiero, pero que se vincula a la política monetaria, que tiene que ver con la crisis financiera del año 98. Luego la adopción del inflation targeting en el 2002, pero con preparaciones desde el año 2000, para seguir cómo enfrentó el Banco Central la crisis financiera internacional del 2008 y para terminar con lo que se está haciendo un poco ahora. Bien, entonces, tengo que empezar con la hiperinflación. Justamente ese día, en la noche del 8 de agosto de 1990, se presenta el ministro de Economía, que recién había jurado, unos días antes, y que lanza un mensaje que creo que lo puedo repetir, ojalá que funcione. Es muy breve, un video muy breve, famoso. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a 150.000 intis costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés que esta tarde costaba 9.000 intis costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Bueno, ese es el famoso discurso de que Dios nos ayude. Y lo dramático de la situación puede ser visto en este tipo de gráficos, en el que vemos cómo fue evolucionando la inflación en el Perú. La inflación en el Perú en los 50 y 60 más o menos representaba algo como una inflación controlada para los estándares de la época, o sea, inflaciones alrededor de 10, a veces por ajuste tipo de cambio subió algo más, pero claramente la inflación no fue de 4 o 5 dígitos, fue de 6 dígitos, ¿no? La inflación acumulada en el proceso de hiperinflación en el Perú, desde el año 98 hasta agosto de 1990, como pueden ver ahí, fue de 2,5 millones, ¿no? El incremento acumulado de los precios al consumidor en ese periodo hiperinflacionario fue 2,5 millones. Ese número no hay que olvidarse. Y la hiperinflación es un proceso que siempre está causado por una razón muy sencilla en todos los casos en el mundo. Financiamiento del Banco Central al déficit fiscal. Y este gráfico lo que muestra es que en porcentaje del PBI, lo que llamamos dinero, en la manera más amplia, el M4, iba cayendo. De niveles que eran como 15% en la historia en los 60 hasta los 70, empieza a decrecer cuando la inflación arranca en el Perú en 1976, donde arranca la inflación media, pero ya con la hiperinflación en el año 1900, alrededor del 80 y tantos, 88, básicamente donde arranca la hiperinflación en el Perú, ven que colapsa la demanda por dinero, ¿no? Oferta, colapsando la demanda, la gente se corre del dinero, por lo tanto iba comprando un activo y por lo tanto ese activo va alineando todos los precios al consumidor. Es un proceso explosivo. Lo más importante es que la demanda por dinero empieza a reducirse a su mínima expresión. En agosto de 1990, todo el sistema financiero del Perú equivalía a cerca de 3 puntos de producto. ¿Sí? Hay una reunión de caja que básicamente definía eso todos los meses y el Banco Central prestaba al gobierno. Además le prestaba de manera no muy original al sistema
de banca de fomento, sobre todo al Banco Agrario, para financiar 3-4 cultivos, sobre todo el arroz. O sea, el Banco Central financiaba el cultivo de arroz, entonces el programa monetario, el ejercicio de programación monetaria del Banco Central era ver básicamente cuántas hectáreas de arroz había y cuál era la necesidad del fisco. Viene el siguiente mes, cuando ya la inflación se ha comido 50 o 30%, o 30 y 50% del poder adquisitivo, se da cuenta el gobierno que tiene menos plata. Tiene menos plata como ingresos, pero a su vez cuando va a gastar se da cuenta que tiene más costo en todo lo que tiene que comprar. Por lo tanto, la necesidad de financiamiento del gobierno cada vez es mayor. Explotan, primero porque el gobierno tiene un gap creciente. Colapsa la recaudación, le crece cada vez más los ingresos y además cuando el Banco Central emite la gente se le corre y compra otras cosas. Y al subir los precios de todos los bienes y servicios, el gobierno tiene que pagar más por esos bienes y servicios y por lo tanto es un proceso explosivo. Las fórmulas que existían en ese momento predominantemente eran fijen el cambio. Para este momento, digamos, la literatura, sobre todo los que habían estudiado la hiperinflación como Kagan o Thomas Arjen, establecía una regla muy sencilla para eliminar la hiperinflación. Uno, ¿qué hay que hacer? Eliminar el déficit. ¿Bien? Fácil decirlo, pero hacerlo, bueno, es básicamente un cambio de régimen. La oportunidad estaba dada, un nuevo gobierno, el ingeniero Fujimori había tomado el poder pues, el 28 de julio del 90, pero la decisión era acabar el déficit. Bien, ese es el primer paso para eliminar la hiperinflación y esa es las conclusiones de toda la literatura en ese momento. El segundo elemento es, bueno, ¿y cómo paras las expectativas? ¿Cómo paras la inercia de inflación? ¿Cómo paras que la gente no siga pensando que los precios van a seguir subiendo? ¿Cómo anclas las expectativas? La literatura hasta ese momento, de todas las hiperinflaciones, era muy sencillo. Fijen el cambio. Al fijar el cambio, que era este precio que venía subiendo, al que todos los productores seguían para fijar sus precios, teníamos una situación en la que teóricamente fijando los precios, toda esa inercia que venía de atrás se detenía de una sola vez, se coordinaban todas las expectativas y se anclaba todo el sistema nominal de precios a este nuevo indicador que era el nuevo tipo de cambio. Esa es la solución. Vinieron al Perú, estábamos en agosto, imagínense, el Perú había colapsado productivamente, ¿no? El PBI del Perú era el mismo de hace 30 años atrás, el PIB per cápita era de 30 años atrás, en los últimos 5 años el PBI por habitante en el Perú había caído 27%, era una situación caótica. Y el gobierno estaba recaudando solamente el 4% del PBI, no le alcanzaba ni para pagar la planilla de los policías, y por lo tanto estamos en una situación realmente caótica. Los especialistas que venían para hacer algo, para proponer algo en la materia monetaria, todos simpatizaban por fijar el cambio. Y fijar el cambio a un nivel más alto. La propuesta inclusive del candidato del doctor Mario Vargas, como le decía Fujimori, o Vargas Llosa, la propuesta fundamentalmente era, subamos el cambio a un millón de intis, o sea, un sol de hora, y de ahí lo fijamos. Era la propuesta básicamente denominada del overshooting, que coincidía con la fórmula del libro de texto. Cierra el déficit, congela el tipo de cambio por un buen tiempo. Se optó por una solución diferente. Y ahí, por eso, este libro se vincula al trabajo de Julio Velarde. Julio Velarde, de alguna manera, se había alejado del Perú un tiempo atrás, fue a hacer un curso a Alemania, y se perdió todo el debate y cómo un outsider había cambiado el panorama político del Perú, a pesar que estaba más vinculado al otro partido, pero la cosa que estaba totalmente desvinculado de todo el debate y el punto inicial no era una hiperinflación abierta con precios sincronizados al tipo de cambio y que un día acabas el déficit y dice el tipo de cambio es este. El Perú tenía precios relativos desalineados que tenían que alinearse y había que dejar flotar todo. En otro punto que debemos de considerar además, que la población ya estaba harta de fijar el cambio, ya conoce la historia. Sí, se dan un colchoncito, fijo el cambio y de ahí lo mantienen fijo, generan un problema de balance de pagos, vuelven a devaluar y el chiste ya lo conocemos. La población no cree en el tipo de cambio fijo. En ese momento el chiste no funciona. Además, no se conocía quién era el presidente había lanzado un mensaje muy claro, él era que iba a ser todo lo opuesto del candidato opositor. Esto quiero
agregar a esta primera etapa el arreglo institucional, fundamental para poder trabajar en el futuro. Se pusieron unos candados institucionales, básicamente reglas de juego, para que el Banco Central no vuelva a hacer el daño que había causado. Rudy Dorsch solía venir al Perú, era asesor, estaba muy interesado por el Perú, y había visto todo el daño que había hecho el Banco Central. Su propuesta era diferente. En lugar de lograr esta autonomía del Banco Central, etcétera, él planteaba, bueno, mejor ciérrenlo, esa institución causó tanto daño que mejor sería cerrarlo, pero no, se optó por otra opción. Vamos a institucionalizarlo, vamos a darle un mandato único, claro, autonomía, y que además, si comete un error, se despide del directorio, y desde ahora va a empezar con operaciones de mercado. Si algún día le presta al gobierno, se vota al directorio. Si un día crea tipos de cambio múltiples, se vota al directorio. Entonces, les da autonomía para que puedan fijar sus instrumentos, fijar su objetivo, y se le da un mandato único. Da resultados. ¿Y qué resultados? Baja la inflación, y ese es tu mandato. Este es el nuevo marco institucional que empieza a operar con el Banco Central. Bien, fue evolucionando la economía, se fue bajando la inflación, la economía empezó a crecer, y creo que el sistema financiero empieza a crecer, pero en dólares. Se va engendrando un problema que el Perú ya tenía por ahí guardado, que era la dolarización del sistema financiero. Desde el año 78 se le deja a los peruanos a depositar en dólares, y para repatriar, dado un problema externo que había en los fines de los 70, se permite depositar dólares en el Perú, que repatrien dólares y los depositen. Entonces ya la gente sabe trabajar con los dólares. Además, había aprendido perfectamente cómo cambiar dólares, ir al cambista de la calle. Estaba perfectamente, sabía que había cómo operar con esa moneda. Entonces, cuando regresa la estabilidad, el público regresa a los bancos peruanos, y no regresa en la moneda local, lentamente, regresa rápidamente en dólares. La dolarización, como pueden ver en este gráfico, que es la columna oscura, es el porcentaje del total de liquidez, incluyendo dólares. La otra chiquita es solo los soles. Entonces la dolarización es una vulnerabilidad que se empieza a ver desde el comienzo de la estabilización. Y en ese contexto, Velarde era director del Banco Central. Estamos hablando del año 90, el inicio del tema de la estabilización. Para contar un poco de anécdotas, el crédito estaba creciendo muy rápido. La economía se estaba recuperando, había un gran entusiasmo por el Perú, desde afuera sobre todo, y el crédito está creciendo casi, ya estamos hablando pues ya de los 96, 97, el crédito creciendo 40%, sobre todo en dólares. ¿Y con qué se estaba fondeando esto? Con crédito de corto plazo del exterior. El Banco Central controlaba los depósitos en dólares, pero no podía controlar los capitales de corto plazo, que pueden ver ahí esa explosión, ese pico, que es más o menos julio del 98. ¿Y qué pasó en julio del 98? Rusia hace una mora, hace un default de la deuda pública. Rusia pensó que Bill Clinton les iba a extender un cheque cuando estaba visitando Moscú en junio del 98 para hacer un bailout de la deuda rusa. Lo pasearon por todo Moscú, y le invitaron todo, imagino, el vodka, caviar, etcétera, y todos sonrientes, y a qué hora firme el cheque, a qué hora se anuncia algo. Se fue Clinton y no anunció nada. Rusia hizo default. Acá todo el mundo decía, mira, con Rusia no operamos, creo que le vendemos un poquito de lana de alpaca, no comencemos con, ¿qué nos va a pasar? Se cae Rusia, no pasa nada. Gran error. Lo que generó la crisis rusa fue mucho más grave que la crisis asiática que se vivió en el 97, que el Perú la había pasado. Hubo un niño en el 98, al comienzo del año, lo estábamos pasando. Bueno, Perú se está salvando. Vino agosto y nos cayó con todo. El banco no tenía tantos recursos como para apoyar a los bancos, tenía solo 8.000 o 9.000 millones de reservas, y no tenía tanto dinero, y la banca dijo, el banco no me está apoyando. ¿Qué hizo la banca? Contrajo el crédito, el famoso credit crunch, ¿no? Eso es básicamente una descripción de lo que estaba pasando en el Perú. Repito, contracción de crédito externo, depreciación, aumento de la cartera pesada. Los bancos reaccionan, obviamente, porque el Banco Central no les iba a prestar, contraen el crédito, con lo cual entramos a un círculo vicioso, ¿no? A una trampa en la que aumentaba
la morosidad, caía la actividad, aumentaba la morosidad, etcétera, etcétera. Cayeron, como decía, de 26, terminamos con 14 bancos. Bueno, esta es una historia de cuántos bancos cayeron, pero esto es más interesante. Si a Indecopi caían más o menos 200, 300 empresas al año, entrando a un proceso de insolvencia, la crisis financiera llevó a que las empresas que buscaban insolvencia pues pasaron a casi 1.600, 1.800 por año, ¿no? Esa es la gravedad de una crisis financiera. De eso hay una gran lección. Obviamente se puede imaginar cuál es la lección: nunca más, ¿no? Hay que evitar expansión de crédito insostenible, y el Banco Central tiene que estar preparado con todas las baterías, con una buena espalda de liquidez, para poder apoyar a los bancos y prestar rápidamente. Consecuencia, que lo vamos a ver después en la crisis de 2008. Pero vean, el Banco Central, el 96-97, la economía estaba muy débil para poder enfrentar la magnitud de esa crisis. Y por lo tanto, lo que aprendió fue: vamos a reforzar las espaldas financieras del país. Voy a hacer un paréntesis de lo financiero para mostrar lo que se va haciendo en el intermedio, volviendo a la política monetaria, más que lo financiero. Es una mezcla siempre entre lo monetario y lo financiero. Lo monetario, la crisis que había generado una gran caída de actividad, obviamente estaba generándonos un problema, deflación. Por primera vez el Perú empieza a ver caída de precios, y más o menos sostenida. Esa situación además iba acompañada con que el Banco Central, que manejaba su política monetaria con crecimiento de la base monetaria, no servía de nada. La base monetaria, el Banco Central la fijaba por un lado y la inflación se iba por otro. El Banco Central pretendía lograr una inflación que anunciaba, pero la inflación le salía más bajo. Se había desconectado el agregado monetario con la inflación, dejó de funcionar. Y a la gente no le importaba. Richard Webb entra al Banco Central, encuentra más o menos todo esto preparado y lo lanza en el año cuando ya está en ejercicio en el 2001. Entonces el Inflation Targeting nace en el 2001. Pero, sin embargo, había que ir preparando los mercados, porque el Inflation Targeting usa la tasa de interés del mercado monetario y esa tasa de interés no estaba funcionando, ese mercado estaba totalmente dañado por la crisis financiera. Entonces había que reconstituir ese mercado y aprender a que el Banco Central logre que el mercado forme la tasa que él desea como política. Entonces hubo un periodo de aprendizaje, un año, en el que el Banco Central estaba operando un Inflation Targeting, pero con cantidad de dinero en los bancos. No fijaba una tasa de interés, sino todavía fijaba una cantidad de dinero para que el mercado aprenda. Lo que quiero decirles es otro mensaje. Uno piensa que todos los mercados están operando. Los mercados no existen muchas veces, ¿no? Y el mercado hay que recrearlo. El mercado interbancario de préstamos había que empezarlo a formar, ¿no? Tú creas un poco la institucionalidad económica para que el mercado funcione. Y eso fue lo que se hizo durante todo el 2001, para que en el 2002 ya el banco sale con un full-fledged inflation targeting, que es: esta es mi tasa de interés, como se anuncia todos los meses, como ayer se anunció, ¿no?, que se pasa de 3.25 a 3.50, en función de mi proyección de inflación. Si no hago nada, la inflación se me va, escenario base, ¿no?, o línea de base, y la inflación se me va. Y se me va a ir por varios canales, porque las expectativas se van, por ejemplo, ¿no?, como es el anuncio que se ha hecho ayer. El Inflation Target es un esquema muy forward-looking, y por lo tanto se sale con este esquema en el año ya en el 2002 con full-fledged, una meta de 1,5 a 3,5, que en el 2007 se revisa porque en realidad la mayor cantidad de socios, de gente metida en el Inflation Targeting, tiene una meta entre 1 y 3%. Entonces, acá la originalidad que quería comentarles es, bueno, así como el Banco Central o el Perú estabilizó y eliminó su hiperinflación con regla monetaria, sin anclar el tipo de cambio, así como el Banco Central se metió a trabajar con los encajes, que ya es un instrumento que se había quedado guardado, el Banco Central fue el primer Banco Central, o el primer país, si quieren, que adoptó el Inflation Targeting, no porque la inflación era alta, sino porque era muy baja. Es el primer caso de Inflation Targeting con deflación inicial, y ese es un caso original, en que el Banco Central, saben, desde ahora voy a tener que aplicar política expansiva. Todo el mundo se horrorizaba. ¿Cómo que la política monetaria va a ser expansiva? No tiene sentido, vamos a arreglar la hiperinflación. Una gran ventaja del Inflation Targeting es que el Banco Central entonces ya tiene una tasa de interés guía. Este es un gráfico que, si ustedes ven, antes del Inflation Targeting, donde está la meta abajo de esa línea, la tasa de interés interbancario era muy fluctuante. La tasa de corto plazo era muy fluctuante.
Por varias razones, el mercado era chico, o el Banco Central usaba de repente la tasa de interés para que el cambio no se vaya. Entonces, pero a partir del inflation targeting, la tasa de interés, que es la columna celeste, la empieza a mover el Banco Central. ¿Por qué? Por razones macroeconómicas. Si la economía muestra que la inflación se va, el Banco Central levanta la tasa. Si ve que hay las condiciones que tenga que bajarlas, porque la economía se debilita y la inflación está bajando, el Banco Central actúa con la tasa. Por lo tanto, el Banco Central empieza a tener una clara posición y posibilidad de aplicar una política contracíclica, ¿no? Ejemplo, Lehman. Cae Lehman en agosto del 2008, ¿no? Y el Banco Central pudo bajar la tasa de interés. Entonces, este es un gran logro del inflation targeting. Tener una tasa de interés que efectivamente empieza a guiar el mercado interbancario y a las otras tasas de interés. Y con esto, lo más importante del inflation targeting es que convences a la gente, anclas para bajar sus expectativas. Y las expectativas no son algo etéreo. A veces he leído gente que dice, los economistas hablan de expectativas, ¿no? Y las expectativas simplemente son que el público, las empresas, los trabajadores, están revisando sus precios constantemente y los negocian. Y justamente, si ellos negocian considerando que la inflación se va para arriba, vamos a tener una inflación más alta, ¿no? Las expectativas de inflación son el canal más poderoso para poder generar inflación. De ahí que, por ejemplo, la decisión de ayer, aprovechando la coyuntura, enfatizó el tema de expectativas. Si las empresas van a empezar a hacer sus presupuestos, la gente de finanzas están haciendo sus presupuestos para el otro año y diciendo que nuestras ventas van a subir lo que sea, 5, 6% o 10%, bueno, cuando hagan ese ejercicio, consideren una inflación dentro del rango del Banco Central. Porque si van a considerar otra inflación, se van a quemar, porque finalmente la demanda no va a estar ahí y no van a poder vender lo que ustedes creen que van a vender, no va a resultar su presupuesto y no van a tener el bono de la empresa. Detrás de esto hay un modelo complejo que está sufriendo shocks, ¿ya? Es una oferta, demanda agregada, está detrás un modelo en el que ustedes tienen que tomar una decisión. Por ejemplo, si la inflación está ahí en 1,99, de repente ustedes la consideran muy baja y quizás habría ¿qué les parecería? Vamos a subir esa inflación, ¿no? Y para subir esa tasa de inflación tendríamos que bajar la tasa de interés, ¿no? Entonces bajan la tasa de interés y, por ejemplo, al bajarla, obviamente lo que este modelo... empieza a jugar. Mi generación es un poco torpe con los dedos todavía, pero... Entonces, si está muy baja, entonces lo que podríamos hacer es bajar la tasa de interés. Y obviamente la inflación va a reaccionar, ¿no? Y bueno, la inflación se me empieza a ir, ¿no? Y si se me empieza a ir, el Banco Central y lo que mira es, oye, se está yendo la inflación en mi modelo de proyección. Entonces, decido hoy día, porque tengo que anticiparme, ¿no? Entonces ya la inflación, pasó tanto rato que no he reaccionado, y así es la realidad, no reacciono y se me va la inflación, ¿no? Entonces tendría que reaccionar y subir la tasa, etcétera, ¿no? Y poderla estabilizar. Bueno, este juego es muy interesante. Si no logras estar en el rango por un buen tiempo, sale un aviso: el presidente del Banco Central ha sido despedido, pero... ¿bien? Es un juego, en realidad la política económica, y creo que no solamente es un mensaje para la política monetaria, en realidad toda la política debe basarse en proyecciones para poder definir mi línea de base. Bien, voy pasando a la crisis del 2008, y creo que, de repente Adrián va a hablar un poquito más de esto, pero la política monetaria en el Perú siempre la tratamos de vender con este cuadro. Es una política monetaria en la que, si bien tiene el compromiso de inflation targeting, que es entregar una inflación que converja, si se escapa, baja, toma medidas para que esté, pero detrás de eso también tiene una activa política de buscar reducir la vulnerabilidad financiera, macrofinanciera, porque sabemos que si lo macro financiero no funciona, nuestra política deja de funcionar. Por lo tanto, nuestra principal vulnerabilidad a la dolarización, tratamos de atacar problemas como, por ejemplo, a través del encaje, que el crédito no se nos escape. Intervenimos en el mercado cambiario, sí, es flotación, el Perú tiene 25 años de flotación, y aunque el mismo comentarista dice, lo que pasa es que el Banco Central fija el cambio. No sé por dónde sale que fije el cambio, ¿no? Nadie sabe cuál puede ser el tipo de cambio hoy día o mañana, y fija además porque es casi constante, y nunca he visto cómo se mueve, pero el tipo de cambio flota, pero el Banco Central interviene para matar un poco de volatilidad, para que justamente una gran depreciación no se acabe como en el año 2008. Entonces, es una mezcla. Estabilidad de precios y estabilidad macrofinanciera. Entonces, lo que aprendimos de la crisis rusa fue, uno, la famosa regla de las 3 Ls, ¿no? Las 3 Ls
que creo que la dijo Larry Summers. Ustedes saben que hay 3 L's importantes para la gestión de riesgos en la política macro. La primera L, ya tomen nota, es liquidez, ¿no? Ya tomaron nota. La segunda es liquidez. Y la tercera también es liquidez. O sea, liquidez significa que tiene que estar listo, preparado para poder enfrentar una corrida y poder entregar a la gente que está descalzada en liquidez y no tenga que contraer su crédito. Liquidez a nivel del Banco Central, con reservas, liquidez a nivel del gobierno, con deuda neta baja, y liquidez a nivel de los bancos. ¿Bien? Y una gestión de crisis que ya es cuando surge, el Banco Central tiene que actuar rápidamente y decididamente y comunicar bien qué está tratando de hacer. Esas es, digamos, nuestras lecciones de la crisis rusa y nuestro manejo. Y esto es, ¿no?, tener reservas altas y deuda neta baja. Bien, reservas, las reservas son del banco, son los activos. Eso fue por una presentación hace un tiempo, unos meses atrás, ¿no? Ahora está en 61, pero las reservas son los activos que puede manejar el Banco Central. ¿Bien? Bien, viene este periodo, y ya para ir terminando, un periodo de altísimos influjos de capitales antes de que cierre Lehman. Antes de que cierre Lehman ya había surgido la crisis subprime. Agosto de 2008 es la cierra Lehman, pero antes el subprime ya había explotado. Entonces los inversionistas internacionales perdieron de un momento a otro una clase de activos que era el activo hipotecario. Todos esos activos desaparecen, entonces no tenían dónde meter plata. Por lo tanto, recuerdo, estaba en enero en Estados Unidos viendo CNBC, ¿dónde metemos la plata? Decían, ¿no? Emergentes, commodities, etc. Y viene el gran influjo de capitales a inicios del 2008. Masivamente entran capitales, todos buscaban los soles, ¿no?, al Perú. Y esa entrada de capitales, casi durante el verano, los depósitos en soles de no residentes crece tanto que el Banco Central obviamente tiene que reaccionar rápidamente con decisiones que nadie las entendía en ese momento. Le pone un encaje de 120% a un depósito de un no residente. ¿Qué es eso? O sea, si Morgan Stanley pone un depósito en Interbank, el 100% se va al Banco Central y además Interbank tiene que conseguirse 20% de liquidez para ponerle al Banco Central, y el Banco Central, ¿cuándo le iba a pagar por sus depósitos? 0. Solamente para mencionarles, en ese caso entonces el Banco Central esterilizó la liquidez que venía afuera con encajes, comprando y esterilizando, y ayudó mucho el gobierno, que el gobierno generó superávit y esterilizaba esa liquidez que creaba el Banco Central, la esterilizaba trayendo depósitos al gobierno. Vino la crisis y ¿qué hizo el Banco Central? Bajó la tasa, bajó los encajes, inyectó liquidez, ¿no?, bajó los encajes rápidamente, para eso había retenido la liquidez en el Banco Central, y entre la crisis de Lehman, agosto 2008, hasta final de ese año, el Banco Central inyectó cerca de 9 puntos del PBI en pocos meses, ¿no?, a través de depósitos, vendiendo dólares, bajando el encaje, y la banca, en consecuencia, en este episodio, digamos, si bien el crédito se desacelera, el crédito no cayó en el Perú. A diferencia de todo lo que pasó en la región, en el Perú no cayó el crédito. El mensaje era, en esta recesión, en este evento que ha sido la peor crisis de la Gran Depresión, en el Perú no se produjo el credit crunch que temíamos del 2008. ¿Bien? Por lo tanto, cerrando, ahora sí, nos preocupa ahora la desdolarización, donde estamos metidos en buscar que el crédito se desdolarice más rápido para poder tener un esquema con una economía menos vulnerable, ¿no? Seguimos interviniendo, seguimos poniéndoles, vamos a poner acá, incentivos a que la banca baje su exposición en créditos en dólares, ¿no? Hemos dado incentivos a través del encaje, o sea, si un banco no baja su crédito en dólares, el encaje lo subimos, y si el otro sí lo hace, puede acceder a financiamiento a largo plazo del Banco Central, a través de repos de largo plazo, por ejemplo. Entonces, el banco está dispuesto a actuar rápidamente, sobre todo para mantener la estabilidad financiera, medida como crédito moviéndose en una tendencia sostenible. Por lo tanto, para concluir ahora sí, las conclusiones son 6, ¿no? Pero rápidamente, las instituciones importan, hay que fijarle una institucionalidad clara al órgano competente de la política, ¿no? Sobre todo, saber ponerle qué debe lograr. 2,
las condiciones iniciales siempre determinan la solución que vas a aplicar, ¿ya? O sea, desconfíen siempre de los libros de texto que te van a dar una solución que está más o menos estandarizada, pero la solución hay que testearla. La solución siempre es forward looking y hay que ver opciones y ver cuál funciona. Y obviamente, como decía, adaptar, ¿no? Innovar, adaptar. Y como decía, muchas veces los mercados no funcionan. Ok, y ahí lo dejo. Muchas gracias. Solamente me queda agradecerles una vez más su presencia aquí y espero que hayan disfrutado de esta sesión tanto como seguramente todos nosotros lo hemos hecho. Muchas gracias. La charla de hoy día ha sido sobre los 25 años en que el Perú elimina la hiperinflación. Entre el año 1988 y 1990 en el Perú se acumula un incremento de precios de más de 2.5 millones %, ¿no? Esta ha sido una de las hiperinflaciones más largas de la historia y creo que la quinta más intensa. La necesidad de eliminar la hiperinflación pasa por dos elementos claves. Uno, eliminar el déficit fiscal, que era lo que demandaba recursos del Banco Central, que era el que imprimía el dinero para financiar el fisco. Y el segundo componente que normalmente se aceptaba como dado, como fórmula para eliminar la hiperinflación, era fijar el cambio. Y en el Perú no se optó por eso, sino que se vio que se podía estabilizar y terminar la hiperinflación dejando flotar al cambio. En el Perú se estabiliza y se elimina la hiperinflación adoptando flotación cambiaria, lo que nunca se había hecho antes. En ese sentido hablaba de innovación. No se había logrado plenamente las condiciones para fijar el cambio, porque no había credibilidad para fijar el cambio. El Perú ha intentado muchas veces fijar el cambio y la población no cree en eso. En segundo término, había una cantidad de precios controlados que por el tipo de cambio fijo que se había mantenido hasta julio del año 90, tenían que ajustarse. Entonces, en realidad no tenían ni la credibilidad ni las condiciones iniciales. Entonces hay que innovar, ¿no? Adaptar e innovar. La innovación en el caso del Perú es que cuando se inicia el esquema, el Perú, a diferencia de todos los otros países que habían adoptado el inflation targeting, empezaba con una inflación negativa. O sea, en lugar de tratar de bajar la inflación, el Perú adaptaba el inflation targeting bajo un esquema en el que en lugar de buscar bajar la inflación, el Perú estaba por primera vez expandiendo monetariamente para que la inflación suba. Ese fue un caso, también ha sido un caso único, pero era importante prepararse, preparar a la institución que era el Banco Central, los equipos técnicos, los modelos de proyección para poder aplicar este esquema. También tenemos otro campo importante, que es que la estabilidad macrofinanciera se mantenga. Es una preocupación que ahora el banco le está dando un poco más de énfasis en medidas más recientes para bajar los créditos en dólares. Para nosotros la dolarización de los créditos siempre hemos dicho que es una situación que nos crea una vulnerabilidad al país, porque una fuerte depreciación, una elevación del tipo de cambio puede hacer impagable las deudas y el banco ha sido muy activo con políticas, por ejemplo, con encajes para reducir el monto de dólares que se puede prestar. Además, más recientemente estamos adoptando políticas más activas para que los bancos de manera coordinada bajen el crédito en dólares y a la vez el banco ha estado construyendo instrumentos para que haya financiamiento en la moneda nacional, de tal manera que el país se beneficie de una menor vulnerabilidad. Lo que puedo decir es que las soluciones de política siempre hay que evaluarlas. No simplemente hay una opción, dos opciones. Y hay que evaluarla de acuerdo a las condiciones iniciales y mirando los impactos para poder dar resultados, porque finalmente lo que la población necesita es resultados de esta política en particular. En el caso que el Banco Central busca es estabilizar la inflación, ¿no? Pero para eso no simplemente hay que tomar un resultado
que te da el libro de texto, sino que gracias a los instrumentos que tiene la economía, el análisis económico te provee las herramientas para poder evaluar distintas opciones y encaminarse a ellas. Y si uno no cumple y no logra resultados, corregirlo, ¿no? Pero eso es el mensaje principal.